Cypress. Dios les bendiga. Esperamos que sea usted bendecido en este tiempo y que obviamente pueda tener comunión con la iglesia y podamos tener comunión con Dios, ¿verdad? Esperamos que sea un tiempo de bendición para todo y cada uno de ustedes. Bienvenidos en esta semana de Spring Break, semana en la que la mayoría de las personas, como ustedes ven, están aprovechando para pasarlo con la familia o ir de vacaciones. Y es una bendición poder estar con la familia, así que me gozo en que la mayoría de las personas puedan estar compartiendo el tiempo con la familia, pero damos gracias a Dios también por cada uno de ustedes, porque están aquí con nosotros en esta mañana y nos da mucho gusto que estén acá y le damos la bienvenida. Esperamos que usted sea bendecido en este tiempo, ¿verdad? Ustedes saben que estamos siguiendo una serie basada en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de los romanos y estamos en el capítulo 6. Te invito a abrir tu Biblia en Romanos capítulo 6 y hoy vamos a ver los versos 11 al 14. Son pocos versos y creo que los voy a terminar hoy, si no me equivoco. Romanos 6, 11 al 14. Me da gusto de que tenemos acá a don José de doña Silvia, que habían estado fuera un tiempo, ¿verdad? Bienvenido. Y a la familia de nuestra hermana Sandra también, bienvenida. Romanos 6, 11 al 14. Abre su Biblia, por favor. ¿Listos? Si tiene su Biblia en Romanos 6, le voy a rogar que usted me preste su atención y le voy a pedir que ahora me acompañe a ir, Señor, en oración. Pidamos a Él que nos hable a través de su palabra en esta mañana. Amado Dios, te damos las gracias. Gracias por tu fidelidad, por tu misericordia. Gracias porque tú nos permites estar aquí en este día reunidos para adorarte, Señor, en espíritu y en verdad. Gracias por que nos has permitido, Señor, vivir esta semana de vida y porque hoy, Señor, nos permites como tu pueblo congregarnos para celebrar el hecho de que Cristo vive ahora y siempre, que Él es nuestro Señor, nuestro Salvador y que en Él tenemos salvación y vida eterna, Señor. Amén. Pedimos que tú perdones todos nuestros pecados y que tú nos permitas, Señor, estar en plena comunión contigo, Señor, para que podamos, al ir a tu palabra, podamos hacerlo, Señor, con una mente y un corazón dispuestos, listos a aprender. Y que, Señor, a través del mensaje de tu palabra tú nos hables, tú nos transformes, tú nos cambies para que podamos vivir para tu gloria, Señor, y que nos santifiques, Señor, en tu palabra. Pedimos que nadie salga de este lugar como ha llegado, Señor. Usa esta porción de tu palabra para transformar nuestras vidas, Señor, y permite que podamos ser edificados a través de ella, podamos ser reconfortados y sobre todas las cosas, Señor, si alguien no está en Cristo, pueda ser, Señor, transformado por ti y regenerado, Señor, pueda ser salvo en esta mañana. Pedimos todo esto en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo y te damos gracias. Amén, amén y amén. ¿Qué queremos decir cuando llamamos santo a algo o a alguien? ¿Qué queremos decir cuando llamamos santo a algo o a alguien? Por ejemplo, en las tapas de su Biblia, si usted ve en las tapas de su Biblia, ahí se dice Santa Biblia, la Santa Biblia, ¿sí o no? ¿Okay? Santa Biblia. ¿Sabe? La tierra de Israel es llamada ¿cómo? La Tierra Santa. La Tierra Santa. La ciudad de Jerusalén es llamada la Ciudad Santa. ¿Ok? La Ciudad Santa. ¿Por qué? Hay algo que estas tres cosas comparten entre sí. Comparten en común. ¿Cuáles son? Las tres pertenecen a Dios. Dios las escogió. Dios. Las tres le pertenecen a Dios. ¿Ok? La Biblia es el libro de Dios. Dios lo inspiró. Él es su autor original. Aun cuando hubieron 40 autores humanos, el autor original de la Escritura es Dios. Pedro nos dice que ninguna porción de la Escritura fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Ok? Dios es el autor. Dios es el autor de la Biblia.
Israel es la tierra que Dios dio al pueblo escogido, ¿verdad? Y Jerusalén era la ciudad en la cual Dios estableció su templo y su reino. Ahora, en la Biblia, usted y yo somos llamados santos también. ¿Sabe por qué? Porque usted ha sido llamado por Dios, ha sido separado por Dios, separado del mundo y consagrado a Dios. Usted también le pertenece a Dios. ¿Sabe? Esa es la manera en que la Biblia se nos llama a nosotros. Se nos llama santos. Si usted ve todas las epístolas de Pablo, siempre empieza a los santos de Dios que están en Roma, a los santos de Dios que están en Corinto, a los santos de Dios que están en Éfeso. ¿Qué significa? Los santos son aquellos que han sido llamados por Dios y que le pertenecen a Él. Son su pueblo, aquellos que están llamados a vivir para su gloria. ¿Ok? Usted es un santo porque usted le pertenece a Dios. Y usted está llamado a vivir para su gloria. Y eso es lo que está enseñándonos el apóstol Pablo en Romanos 6, 11 al 14. Vivos para Dios, vivos para Dios. Y en este pasaje él nos da 3 exhortaciones que nos permitirán vivir para la gloria de Dios. 3 exhortaciones que nos permitirán vivir para la gloria de Dios. ¿Cuáles son esas exhortaciones? Bueno, la primera exhortación de Pablo es lo que debemos saber. Lo que debemos saber. Y se encuentra en el verso 11, la primera parte. Y el centro está en la mente del cristiano. Bien. La segunda que él nos da es lo que debemos considerar. Y se centra en el corazón del cristiano. Está en la segunda parte del verso B. Del verso 11, perdón. Y la tercera es lo que debemos presentar. Y se centra en la voluntad del cristiano. Y está en los versos 12 al 14. Ahora, si usted ve esto, se da cuenta de que está diciendo que Dios espera que usted lo adore en todo su ser, con todo su ser, su mente, su corazón y su voluntad, su cuerpo. Bien, vamos a empezar con el primero, verso 11. Habla de saber. Verso 11, la primera parte dice, así también. ¿Lo ve ahí? ¿Sabe? Y usted y yo a veces leemos esas palabras y pasamos de largo. Ni siquiera meditamos qué, ¿cierto? No prestamos atención a esas palabras. ¿Sabe? Así también es una conexión estructural de propósito. ¿Bien? Y conecta estos versos que vienen ahora, del verso 11 al 14, con los versos 1 al 10 que vimos la semana pasada. Los anteriores, ¿recuerda? Estuvimos viéndolo como 2 o 3 semanas. Ahora, si usted observó cuidadosamente los versos 1 al 10, usted se habrá dado cuenta que el énfasis del apóstol en los versos 1 al 10 está en aquello que el cristiano debe saber. Aquello que el cristiano debe saber. ¿Cómo yo lo sé? Si usted me pregunta, ¿cómo yo lo sé? Bueno, si usted ve en el verso 3, Romanos 6:3 dice, ¿o no? ¿Qué cosa? Sabéis. ¿Lo ve ahí? Ahora, ve el verso 6. Sabiendo esto. ¿Lo ve ahí? Ahora, ve el verso 9. Sabiendo que. ¿Ya lo notó? No sé si ustedes se han dado cuenta de eso o no. Pero los versos 1 al 10, el énfasis del apóstol está en aquello que debemos saber. Para poder comprender todo lo que él va a decirnos ahora, primero debemos saber, debemos conocer estas verdades que ya nos expuso en los versos 1 al 10. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la verdad que debemos saber? Debían saberlo, porque lo vimos en las semanas anteriores, ¿cierto? Bueno, si usted prestó atención las semanas anteriores, se dio cuenta que el argumento del apóstol está en el verso 2, donde él dice que los cristianos hemos muerto al pecado. Bien, ese es el argumento de todo este pasaje, les dije. Bien, ¿con qué propósito? Si usted lee el verso 6, el apóstol Pablo dice que
hemos muerto al pecado a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Me está escuchando? Hemos muerto al pecado a fin de que no sirvamos más al pecado, a fin de que no vivamos constantemente esclavizados bajo el pecado. ¿Bien? ¿Por qué? Porque cuando estábamos en Adán, antes de ser salvos, cuando estábamos sin Cristo, usted y yo, dice el verso 20, si usted lee en Romanos 12, el 6:20, perdón, dice, por cuando eran esclavos éramos esclavos del pecado. ¿Bien? Éramos esclavos del pecado. Pero en Cristo, dice el verso 18, y libertados del pecado. ¿Me sigue hasta ahí? O sea, el cristiano es alguien que ha muerto al pecado a fin de que no sirva más al pecado, porque cuando estábamos en Adán éramos esclavos del pecado, pero ahora que estamos en Cristo hemos sido libertados del pecado. Ese es el argumento del apóstol. ¿Vio qué sencillo es? Los cristianos sabemos que ya no somos lo que éramos antes. Bien. Ahora estamos en Cristo. ¿A usted ha oído alguna vez, dime con quién anda y te diré quién eres? ¿Por qué se dice eso? Tiene que ver con la asociación, ¿cierto? Usted generalmente se asocia con personas que tienen intereses, gustos, motivaciones semejantes a las suyas. ¿Correcto? Entonces, obviamente, estoy tratando de dar una idea para que ustedes entiendan esto. Una persona que anda en malos pasos, una persona que anda en acciones malas, usted nunca va, si usted es una persona moral y que tiene buenos valores, nunca va a buscar andar en esos mismos malos pasos, ¿verdad? Con esa persona porque sabe que anda en malos pasos. Bien, entonces usted se identifica con aquellos que tienen cosas en común. Nada más uso eso como una analogía para que usted entienda. Ahora, en Adán todo el mundo andaba en pecado. Estábamos identificados con Adán. Y al estar identificado con Adán significa estar en rebeldía con Dios, implica estar en pecado constantemente, implica estar bajo la ira de Dios. Pero ahora estamos asociados a Cristo. Y Cristo es el hombre perfecto, el hombre que rindió una obediencia perfecta al Padre, aquel que vivió una vida santa. Y por tanto, si estamos asociados a Él, tenemos que vivir como Él vivió. Amén. ¿Entendió de esa manera? ¿Es más sencillo así? Ok. En Cristo hemos sido escogidos por Dios. En Él, Efesios 1:4. Hemos sido redimidos en Él, Efesios 1:7. Y vivimos en Él, Filipenses 1:21 y Gálatas 2:20. Ok. ¿Sabe? La mayoría de las personas que asisten a las iglesias evangélicas hoy no quieren saber nada de doctrina. ¿Me escuchó? La mayoría de las iglesias, la gente que asiste a las iglesias evangélicas hoy, no quiere saber nada de doctrina. ¿Qué es lo que andan buscando la mayoría de las personas en las iglesias evangélicas hoy? Están buscando el secreto, las llaves para tener vidas exitosas. Usted quiere ver algo que tenga éxito, póngale el título 5 pasos para ser cristianos exitosos. 2 pasos para vivir un matrimonio exitoso. ¿Cómo ser rico en poco tiempo? Eso vende, ¿verdad? ¿Sabe? La mayoría de los cristianos hoy asisten a todos los seminarios que hay de cómo prosperar y de cómo mejorar en 5 días. Y compran libros de autoayuda, ¿verdad? Si usted ve, por ejemplo, 7 hábitos de los cristianos altamente efectivos. Ese es un libro que tiene venta segura. Es un éxito de venta. Y es lo que la gente está buscando. ¿Para qué le dice eso usted? Yo no sé lo que le dice usted, pero a mí me dice una cosa. Y es que las personas están buscando un remedio rápido para un problema grave. ¿Sabe? Es como la persona que ha pasado toda su vida viviendo un estilo de vida equivocado, comiendo basura, chatarra, y ahora está pasado de peso, y ahora quiere bajar en 5 días lo que se pasó engordando en 50 años. Y entonces hace una dieta para bajar de peso,
y quieren bajar 50 libras en una semana. Y no se dan cuenta que lo que se están es matando el cuerpo. Porque no funciona de esa manera. ¿Ok? No funciona de esa manera. Las cosas buenas nunca son fáciles. La madurez cristiana no se aprende por un secreto. Es un estilo de vida. Es una devoción constante. Usted no va a ser exitoso porque alguien venga y le dé un seminario, 7 pasos para ser exitoso. Si eso es lo que usted está buscando, usted está equivocado. Usted todavía no ha entendido el Evangelio. ¿Ok? Si usted quiere vivir una vida cristiana exitosa, usted debe seguir el consejo que da. El único lugar donde el consejo que da se da es sabio. ¿Sabe cuál es? La Escritura. Si usted quiere vivir vidas cristianas victoriosas, usted debe seguir el consejo que da el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, verso 16. Él dice, la palabra de Cristo more, ¿cómo? ¿Sabe que ese pasaje es paralelo a Gálatas? Cuando Pablo habla de los frutos del Espíritu, tiene el mismo efecto. El mismo efecto. Cuando la palabra de Dios mora abundantemente en nosotros, ese tiene el mismo efecto que cuando el Espíritu Santo está guiando nuestras vidas. Amén. ¿Bien? Para que una persona cristiana viva una vida cristiana victoriosa, su mente debe estar saturada de la palabra de Dios. Saturada. ¿Sabe lo que significa saturar, verdad? Usted ha visto una esponja que cuando usted la mete en agua, chupa el agua. Eso mismo, la mente debe estar saturada de la palabra de Dios. No se trata de aprender un verso. Este verso es la clave de la vida espiritual. Eso es un engaño. Si fuera así, fuera una maravilla. ¿Sabe? El salmista dijo, Salmo 1:2, el hombre bienaventurado es aquel que en la ley de Jehová está su, ¿qué cosa? Aquel que se deleita en la ley de Dios. ¿Sabe lo que significa eso? Aquel que disfruta leer la Escritura. Eso es lo que está diciendo ahí. Aquel que anhela leer la Escritura. Que la Escritura es como su alimento. Como dijo Job, he guardado tu palabra más que el alimento. ¿Ok? En la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley, ¿qué cosa? Medita de día y de noche. Amén. ¿Sabe? No es una respuesta rápida. No es leer un pasaje y ya. Es leer, es meditar, es permitir que ese pasaje tome cuerpo en nosotros. No es una lectura rápida, amado hermano, sino una búsqueda apasionada de la verdad. ¿Me escuchaste? Como dice el salmista, Salmo 119, 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Fíjense lo que dice. Todo el día es ella mi meditación. Hasta que usted y yo no tengamos ese mismo anhelo, ese mismo deseo, esa misma pasión por Dios, por su palabra, no vamos a tener vida cristiana victoriosa. Venir el domingo por la mañana aquí a escuchar un buen sermón y después irse y no leer más la Escritura y no tener comunión con Dios y no meditar en Dios, no te garantiza una vida cristiana exitosa. Como hacer una dieta rápida no te va a cambiar tu condición a menos que cambies tu estilo de vida. ¿Bien? ¿Sabe? Si usted analiza detenidamente todas las epístolas del apóstol Pablo, si usted lee cada una de las epístolas del apóstol Pablo, incluyendo el libro de Romanos, que es el que estamos estudiando el día de hoy, verá que la primera mitad de las epístolas siempre es ¿qué cosa? Doctrina. Lo que el cristiano necesita saber. Y la segunda parte, entonces, es práctica. Lo que el cristiano necesita hacer o cómo debe vivir. ¿Ok? Romanos, si usted lee Romanos, se va a dar cuenta que del capítulo 1 al capítulo 11 es mayormente doctrinal, del 1 al 11.
Y del capítulo 12 al capítulo 16 es práctica. Para saque usted proporción. 1 al 11, doctrina. 12 al 16, práctica. Obvio, no todas las epístolas son iguales. Efesios, por ejemplo, son 6 capítulos. Efesios 1 al 3 es doctrina. Efesios 4 al 6 es práctica. Pero estoy tratando de explicar que siempre es el mismo patrón. Doctrina primero, lo que necesitamos saber, práctica después, lo que necesitamos hacer. ¿Ok? Y coincido aquí con lo dicho por el doctor James Montgomery Boyce, en que quizás usted, si es como yo, podríamos preguntarnos, ¿acaso Pablo no estaba interesado en el crecimiento espiritual de los cristianos romanos? ¿No quería Pablo que los cristianos romanos crecieran espiritualmente? Él responde, por supuesto que lo estaba. Pero sabía que no tenía sentido apresurarse a decirles cómo vivir la vida cristiana hasta que primero les instruyera completamente sobre lo que Dios había hecho por ellos en Cristo. Esto se debe a que la obra de Dios en Cristo es fundamental para todo lo demás sobre el cristianismo. En otras palabras, lo que está diciendo es lo siguiente. Lo que creemos determina cómo nos comportamos. Tu doctrina es la que te lleva a tu doxología. Hasta que tú no tienes una clara conciencia de quién es Dios y quién eres tú ante Dios, tú no vas a tener un comportamiento adecuado ante Dios. ¿Ok? El énfasis del apóstol en los versos 1 al 10 y a lo largo de todo este pasaje, de hecho en el capítulo 6 y el capítulo 7, es que los cristianos vivamos vidas santas. ¿Recuerda eso? Ese es el énfasis. ¿Sabe? A la gente hoy ya no le interesa la santidad. Si usted va a, por ejemplo, la mayoría de las, hace años atrás yo escuchaba cuando había un predicador que era muy conocido, la mayoría de las preguntas era ¿cómo yo puedo vivir en santidad? ¿Cómo puedo tener más comunión con Dios? Ahora las preguntas son ¿cómo puedo ser exitoso rápido? ¿Cómo puedo hacer crecer la iglesia en 4 días? No funciona así. No funciona así. El apóstol quiere enseñarnos cómo vivir vidas santas. Pero ¿cuál es la motivación? ¿Sabe? Todo lo que usted hace tiene una motivación, ¿cierto? Todo lo que usted hace tiene una motivación. Todo lo que hacemos tiene una motivación. Ahora, ¿cuál sería la motivación que usted y yo tendríamos para vivir en santidad? ¿Se ha preguntado eso? ¿Sabe? La respuesta está en muchos pasajes, obviamente, de la Escritura, pero si usted no conoce la Escritura, tampoco va a saber la respuesta. Y ese es el problema hoy, que la gente quiere saber la respuesta, pero no quiere ir a donde están las respuestas. Quieren hacer como los pichones en el nido, que nada más esperan que la madre venga y le eche la comida ya masticada y todo, ¿verdad? En el buche. ¿Sabe? La vida espiritual no funciona de esa manera. Levítico 11:44, Levítico 19:2, Primera de Pedro 1:15-16 dice, sino como aquel que os llamó es, ¿qué cosa? Sabe que Dios es santo, ¿verdad? Amén. Santo. Sed también vosotros, ¿qué cosa? ¿Santos en qué? En toda vuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. ¿Por qué tenemos que ser santos? Porque si usted tiene que tener comunión con Dios, Dios es santo, a menos que usted se santifique, usted sea santificado, usted no va a tener comunión con Dios. Y la motivación es porque ahora nosotros queremos tener comunión con Dios. Y Dios demanda santidad de todos aquellos que quieren tener comunión con Él. Usted no viene aquí porque yo soy bonito, ¿cierto? Usted viene aquí porque usted quiere aprender de la Escritura, usted quiere aprender de Dios. Usted quiere tener comunión con Dios. No es el predicador el que importa. Lo que importa es la verdad, es la Escritura, es Dios mismo.
Si usted viene aquí y no viene por Dios, está en el lugar equivocado. Debemos saber quién es Dios. No el Dios de nuestra imaginación, no el Dios de su abuelita o de su papá. Ah, mi Diosito era tan bueno que Él hace y todo lo perdona. ¿Sabe? Lea el Dios de la Escritura. Dios perdona. Es verdad que Dios es un Dios de gracia, pero también es un Dios de justicia. Un Dios que está airado con el pecado, está airado con el rebelde, está airado con el pecador. Debemos saber quién es Dios. Y hay un solo lugar donde podemos encontrar a Dios. ¿Sabe dónde es? Dios se reveló en su palabra, no en otro lugar. Yo no te puedo dar nada que esté fuera de la Escritura, porque el único lugar donde Dios se ha revelado es en la Escritura. Cualquier otra verdad que te digan es una verdad que no es verdad. ¿Ok? Aquel que te dice que trae nueva revelación es un mentiroso. Ya Dios reveló toda la verdad que iba a revelar en 66 libros de la Escritura. ¿Ok? Debemos saber quién es Dios. Pues la santidad y la regeneración que Él ha logrado en nosotros son las razones por las cuales se nos exhorta a todos aquellos que hemos sido llamados por Dios, a todos aquellos que estamos en Cristo, a vivir en santidad. Pablo nos dice en 1 Corintios 6:20, porque habéis sido, está hablando de los cristianos, habéis sido ¿qué cosa? ¿Te das cuenta de que tú no eres tuyo? Si tú eres cristiano, no eres tuyo. No te perteneces. Tienes un dueño por partida doble, no solo porque Él te creó, sino porque aparte de eso Él te redimió, Él te compró con su sangre. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Porque habéis sido comprados por precio. Después fíjense lo que dice. Debido a que no eres tuyo, ahora ¿qué cosa? Glorificad pues a Dios ¿en dónde? En tu cuerpo y en tu espíritu, los cuales son ¿de quién? ¿Sabes que tú no eres tuyo? Esta es mi vida. No, papá, no, mamá. Esta es tu vida hasta que Dios te la dé. Tú no tienes nada, ni siquiera la vida que tienes es tuya. Dios te la dio para que la administrara. Y Dios vas a tener que rendirle cuenta a Dios por la manera en que tú usas tu tiempo, tus talentos y tus tesoros. La manera en que tú usas tu vida. Algún día vas a tener que comparecer ante Él y dar cuenta de todo eso. ¿Cuánto tiempo dedicas a Dios? ¿Y cuánto tiempo dedicas a otras cosas? ¿Ok? Y fíjense que Él no dice solamente glorifíquenme en su espíritu o en su alma. Él dice, glorifíquenme con vuestros cuerpos y con vuestras almas y vuestro espíritu. ¿Qué significa? Dios te quiere a ti completo. No un pedazo de ti. ¿Bien? Yo quiero que tú entiendas una cosa. Somos llamados a vivir vida santa, porque le pertenecemos a Dios. Y la santificación solo se alcanza por medio de la obediencia a la verdad. ¿Escuchaste eso? La verdad que nos ha sido revelada en un solo lugar. Jesús dijo, Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. ¿Y después qué dijo? ¿Sabe? Para que un cristiano viva acorde a su nueva identidad en Cristo, para que viva como la nueva creación que es, debe, en primer lugar, saber y creer que ya no es la misma persona que era antes. Saber que ya no está en Adán, saber que ahora está en Cristo y que está muerto el pecado. Bien, la segunda exhortación se dirige a aquellos que debemos considerar. La segunda parte del verso B. Vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Lo ve ahí? Ahora, el término traducido consideraos, ¿sabe? En el griego es un imperativo e implica que nuestra conducta debe estar en conformidad con el hecho de que hemos muerto al pecado
y que estamos vivos para Cristo. Bien. El término es utilizado aquí obviamente metafóricamente. E implica que nuestros corazones deben estar afirmados plenamente en la verdad que nuestras mentes reconocen. Yo debo saber la verdad y debo creerla, debo recibirla en mi corazón. No solamente una cuestión intelectual. Esa verdad debe transformar mi manera de, mi corazón, mi manera de pensar, mi estilo de vida. ¿Entiende eso? En este verso el apóstol Pablo menciona dos cosas que Dios ha hecho por nosotros que usted y yo debemos considerar. Aquí en el verso 11. Dos cosas que Dios ha hecho por nosotros que usted y yo debemos considerar. Dos cosas que debemos atesorar en nuestros corazones. ¿Ok? Primero, todos aquellos que estamos en Cristo debemos considerarnos como muertos al pecado. Ojo, voy a citar aquí lo que dice el doctor David Martin Lloyd Jones. Él nunca dice que el pecado está muerto. Lo que él dice es que nosotros hemos muerto al pecado. ¿Bien? Hay una diferencia entre las dos cosas. Él no dice que el pecado está muerto. Él dice que nosotros hemos muerto al pecado. ¿Ve la diferencia? No que debemos morir cada día al pecado, sino que todo cristiano murió al pecado en el momento en que fue regenerado. Es algo que Dios hace en nosotros en el momento de nuestra salvación. ¿Bien? El cristiano genuino, por eso, ya no practica el pecado como un estilo de vida. ¿Sabe? Cuando uno se convierte, el llamado del Evangelio es un llamado al arrepentimiento y a la fe en Cristo. ¿Ok? ¿Arrepentirnos de qué? Arrepentirnos de nuestro estilo de vida antiguo en el cual estamos viviendo contrario a la voluntad de Dios. Estamos viviendo en oposición a Dios, en rebeldía a Dios. Y es un llamado ahora a poner a Cristo ante nosotros como Señor y Salvador. Y decir, cuando decimos Cristo es mi Señor y Salvador, estamos diciendo que nos sometemos a su señorío y que rendimos nuestras vidas a Él para que Él nos cambie y poder vivir para su gloria. ¿Entiende eso? Es por eso que un cristiano ahora no debe vivir en pecado, practicando el pecado. ¿Dónde está eso en la Escritura? Primera de Juan, capítulo 3, versos 8 y 9 dice: el que practica el pecado, ¿es de quién? Ahí está, no lo dije yo. ¿Me escuchó? No se moleste conmigo. Si ese es su estilo de vida, usted todavía está ahí. Y su papá es el que mencionó ahí. ¿Por qué? Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. ¿Lo ve ahí? Todo aquel que es, ¿qué cosa? Fíjense, ¿sabe quién es nacido de Dios? El que es regenerado. Aquellos que están en Cristo. Jesús le dijo a Nicodemo: a menos que tú nazcas de nuevo, no vas a entrar al reino de Dios. Lo que te hace cristiano es nacer de nuevo. Y si tú no has nacido de nuevo, no eres cristiano. Y no vas a entrar al reino de Dios. ¿Bien? Todo aquel que es nacido de Dios, fíjense lo que dice después. Ahí está clarito, clarito. Y en español. No en griego ni en otro idioma. ¿Cierto? Eso lo puede entender cualquier persona que sabe leer español. El que es nacido de Dios, ¿qué cosa? Ahí está. ¿Por qué? O sea, si el que está en Cristo, que ha nacido de nuevo, va a pecar. No está diciendo que no va a pecar en ocasiones. Lo que está diciendo es que no practica el pecado como un estilo de vida. El pecado no es su amo nunca más. Ya no es su señor. Antes éramos esclavos del pecado. Ahora somos esclavos de la justicia. El pecado no tiene por qué ser el patrón de vida en que vivimos. ¿Por qué? Y él lo dice después clarito, clarito. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Quién es la simiente de Dios? Cristo habita por la fe en ti. Y si Cristo habita por la fe en ti, Cristo
es en el poder en el que tú vives. Y no hay nadie que esté por encima de él. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Entendió eso? Eso es español, clarito, clarito. Dice después, y no puede pecar. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. ¿Lo ven en la Escritura? Ahora, yo quiero que te entienda, esto no significa que los cristianos debemos considerar que el pecado está totalmente muerto y que usted y yo dejaremos de ser tentados en ocasiones y que usted y yo en ocasiones vamos a caer en pecado. Eso no es lo que está diciendo ahí. ¿Bien? No estoy diciendo que vamos a vivir una vida cristiana perfecta. ¿Por qué? Recuerden que les expliqué, nuestras almas fueron regeneradas, pero nuestros cuerpos aún no. ¿Me sigue? ¿Sabe? Si usted lee el capítulo 7 después, y vamos a verlo obviamente más adelante, el apóstol Pablo nos describe su propia lucha, su propia experiencia en la lucha contra el pecado. Ahora recuerde eso, su alma ya fue regenerada, usted está en Cristo, usted ha sido santificado en Cristo. ¿Bien? Pero su cuerpo todavía no. Romanos 8:23 dice, nosotros mismos que tenemos las primicias de ¿qué? Fíjense lo que dice Pablo, aquellos que tienen las primicias del Espíritu. ¿Quién tiene las primicias del Espíritu? Todos aquellos que están en Cristo, todos aquellos que son salvos. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción. ¿Qué cosa? La redención de nuestro cuerpo. ¿Lo ve ahí? ¿Sí o no? Nuestras almas ya fueron redimidas, pero nuestros cuerpos aún no. Y es ahí en nuestro cuerpo donde todavía el pecado nos ataca. ¿Bien? Pero fíjense lo que dice. Los cristianos gemimos con tristeza. ¿Qué significa? Un verdadero cristiano se contrista con el pecado. No se goza en el pecado. Si usted peca, no siente convicción, algo está mal con su vida espiritual. Los cristianos genuinos gimen con tristeza por la pecaminosidad que aún afecta sus cuerpos irredentos. Nuestros cuerpos todavía no han sido redimidos. ¿Qué significa? Hasta el día que estemos en la presencia de Dios. ¿Bien? Nuestras almas ya lo fueron en el día de la salvación. Nuestros cuerpos no. Pero yo quiero que usted entienda una cosa. Y esto es lo que nos da consuelo. ¿Ok? Debemos considerar que el proceso que comenzó con la elección de Dios el Padre en la eternidad pasada, en Efesios, usted puede leer eso en Efesios 1, 3 al 14, culminará con la glorificación de todos aquellos que estamos en Cristo. La obra que Dios comienza en usted, Él la va a perfeccionar. Él no la va a dejar a media. ¿Cómo yo lo sé? Lea conmigo Romanos 8:30. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también, ¿qué cosa? ¿Sabe lo que significa eso? Aquellos que están escogidos por el Padre en la eternidad, a esos Dios los va a llamar, a esos Dios los va a justificar, a esos Dios los va a santificar y a esos Dios los va a glorificar. Él es el que comienza la obra, Él es el que la perfecciona. Bien. Es por eso que los cristianos podemos estar tranquilos. Esta es una batalla, pero una batalla que está vencida desde el principio. ¿Por qué? Les recuerdo lo que dijo Pablo en Filipenses 3:20. Filipenses 3:20 dice, más nuestra ciudadanía, ¿dónde está? ¿Sabe que usted está aquí hoy? Si es cristiano, usted está aquí hoy literalmente, físicamente usted está aquí. Pero posicionalmente, usted hoy está en el cielo con Cristo. Todo lo que es verdad en cuanto a Cristo es verdad en cuanto a usted. Porque usted se identificó con Él. Cristo murió por usted. Y cuando Cristo murió, usted murió con Él al pecado. Y ahora usted resucitó con Cristo y usted está sentado con Cristo en los lugares celestiales. Allí está su ciudadanía, allí está su Padre Celestial, allí está nuestra familia, allí está nuestro hogar. Y allí vamos a partir cuando vayamos de este mundo. Vamos a ir a casa, a donde pertenecemos. Nuestra ciudadanía está en los cielos
de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual, fíjense lo que dice después ahí, transformará. Fíjense que no dice que transformó. Él transformará. Bien, ¿qué cosa? El cuerpo de la humillación nuestra. ¿Qué significa? Tu cuerpo y mi cuerpo todavía están en relación al pecado. Tu alma ya fue transformada. Tu alma fue regenerada. Bien, pero tu cuerpo aún no. Espera ese día. Bien, y ese día seremos glorificados. Y ese día Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Vamos a tener cuerpos como lo de Cristo. Bien, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Se da cuenta de eso? Wow, el tiempo se va rapidísimo. No voy ni a mitad todavía. Yo creo que alguien me hace trampa los domingos. Alguien más así me dice. Aquellos que están en Cristo han muerto al pecado. Y posicionalmente estamos sentados hoy con Cristo en los cielos. Nuestras almas han sido regeneradas, pero nuestros cuerpos aún no. Y es allí donde todavía el pecado todavía ejerce alguna influencia en nosotros. Yo quiero que usted entienda, no es que su cuerpo sea pecaminoso por naturaleza. Ojo, eso se llama dualismo. Y eso es lo que quedan los griegos. El espíritu es bueno y lo material es malo. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. ¿Ok? Dios creó al hombre en espíritu, alma y cuerpo. ¿Bien? Y cuando Dios nos creó éramos buenos en gran manera. Sencillamente es ahí donde está el pecado todavía, porque el pecado afectó toda nuestra naturaleza. Ya Dios regeneró nuestra alma, pero nuestro cuerpo aún no ha sido regenerado y por tanto en nuestro cuerpo todavía existen memorias de nuestro estilo de vida pecaminoso. ¿Me siguió hasta ahí? Eso es difícil de entender, pero si usted no entiende eso, no entiende cómo usted puede tener victoria sobre el pecado en su vida diaria. Y es por eso que la gente está frustrada, porque nos parece que somos hipócritas, porque venimos a la iglesia, pero muchas veces no pensamos que estamos ganando y nos sentimos que tenemos una lucha interior y pensamos, algo está mal conmigo. ¿Sí o no? ¿Sabe? Venga conmigo a primera de Juan, capítulo 3, versos 2 al 6. Dice Juan, amados, ahora, fíjense, somos ¿qué cosa? Usted ha sido hijo de Dios desde el día que recibió a Cristo como Salvador. Juan 1:12 dice, más a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si usted recibió a Cristo como Señor y Salvador, usted es un hijo de Dios por la fe. Un hijo adoptado. Ojo, no confunda eso con lo que dice Cash Luna de que usted es Jehová Junior. Eso es una blasfemia. ¿Bien? Sí. Usted es un hijo adoptado de Dios. El único hijo que Dios tiene en naturaleza es Jesucristo, el unigénito del Padre. ¿Bien? Somos hijos por adopción, pero somos hijos de Dios. Dice, nota lo que dice después, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Cristo venga, seremos ¿qué cosa? Semejante a Él, porque le veremos tal cual es. ¿Qué va a pasar ese día? Vamos a ser regenerados, nuestro cuerpo va a ser regenerado y vamos a tener alma y cuerpo regenerados y vamos a ser como Cristo. ¿Bien? Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Verso 3. Fíjense lo que dice después, hablando de los cristianos. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Cristo, en Él, ¿qué hace? ¿Qué significa? Usted quiere ser más santo, no quiere ser más pecador. ¿Me está siguiendo? Si usted tiene la esperanza de estar con Cristo, usted tiene que procurar santificarse. Y recuerde que dijimos la santificación, hay dos santificaciones. Una santificación posicional. El cristiano ha sido santificado el día en que fue justificado. Dios lo declaró santo ante Él. ¿Por qué? Porque perdonó todos sus pecados pasados, presentes y futuros.
Y hay una santificación progresiva en la cual Dios va transformando, nos va conformando, vamos a decirlo de esa manera que es la correcta, a la imagen de Cristo. Bien, Dios nos va cambiando de adentro hacia afuera para que seamos como Cristo. ¿Ok? Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. ¿Sabe? Hay gente que dice, no, la ley de Dios no importa ya, porque estamos bajo la gracia. Es cierto que estamos bajo la gracia, pero la ley de Dios, la ley moral, no la ley ceremonial, la ley moral revela el carácter santo de Dios. Y si vamos a vivir vida santa, tenemos que vivir conforme a la santidad de Dios. ¿Me escuchó hasta ahí? Por tanto, la ley de Dios tiene vigencia para nosotros, porque aunque no somos salvos por cumplir la ley, al obedecer la ley, estamos viviendo de la manera que Dios quiere que vivamos. ¿Me siguió? Amén. Verso 5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él, ¿qué cosa? No peca. No significa que dejó de pecar completamente, significa que no peca como un estilo de vida. ¿Me está siguiendo? Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha, ¿qué cosa? Ahora, eso lo dice la Escritura, no lo digo yo. No importa lo que le diga el predicador. Hay predicadores que van a decir, no importa, tú puedes vivir como tú quieres, tú eres salvo. Si tú aceptas a Cristo, ya tú eres salvo. Si tú estás viviendo un estilo de vida desordenado, tú no has conocido a Cristo. Si no hay convicción en ti, no estoy diciendo con eso que un cristiano no puede caer. Ojo, Pedro cayó, negó al Señor. Y Cristo lo restauró. ¿Verdad? En el Antiguo Testamento vemos David cayó feo. Dios lo restauró. Un cristiano genuino siempre va a regresar y va a arrepentirse y va a reconocer su pecado, va a confesarlo y se va a apartar. ¿Entiende eso? La segunda verdad que debemos considerar en este verso es que ahora estamos vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Está en el verso 11, la segunda parte. Estamos vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Me sigue hasta ahí? Ahora, ¿qué significa que estamos vivos para Dios en Cristo Jesús? Bueno, dijimos ahorita que en Adán estábamos muertos espiritualmente, ¿verdad? Que éramos esclavos del pecado, estábamos bajo la ira de Dios. Cuando estábamos en Adán, usted y yo éramos incapaces de no pecar. Una persona en Adán es incapaz de no pecar. El pecado es su estilo de vida normal, habitual, porque es pecador por naturaleza. ¿Me siguió hasta ahí? Pero en su gracia Dios nos salvó. Dios nos reconcilió consigo mismo y nos dio una nueva naturaleza espiritual. Por eso 2 Corintios 5:17 dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué significa? Tienes una nueva naturaleza. Dios habita por la fe en ti y tú has sido regenerado. Y esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo. ¿Sabes? Esa obra la hizo Dios, no la hiciste tú. Fue Dios. Tú puedes leer 2 Corintios 5:17 y 5:18. Ahí dice que fue Dios quien te reconcilió con Él mismo. No fue que tú te reconciliaste con Dios, es que Él te reconcilió consigo mismo. Y eso significa que en Cristo hemos sido libertados del pecado. Libertados del pecado. Cristo te redimió, Él te compró del mercado de esclavitud y te hizo libre. Bien. Y fuimos adoptados en la familia de Dios. ¿Para qué? Para que andemos, dice el verso 4, en vida nueva. En vida nueva. Ahora los cristianos somos capaces de no pecar. Bien, somos capaces de no pecar. ¿Sabe? Los antiguos puritanos solían decir, Dios no nos quita nuestra capacidad de pecar, Él nos da el poder de no pecar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aunque usted y yo enfrentamos tentaciones, podemos contar con la ayuda de Dios. ¿Dónde está eso en la Escritura? 1 Corintios 10:13 dice, y no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea, ¿qué cosa? Humana. Pero fiel es ¿quién? Dios. Porque no los dejará ser tentados más de lo que pueden resistir,
sino que dará también juntamente con la tentación, ¿qué cosa? La salida. ¿Para qué? Para que ustedes puedan soportarla. ¿Se da cuenta? Para que un cristiano pueda vivir conforme a su nueva identidad en Cristo, para que pueda vivir en santidad, como la nueva creación que es, debe finalmente presentar, y ya con esto voy a terminar, verso 12 a 14, no se preocupen, ya me falta poquito. Verso 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. O sea, esta tercera exhortación, sabe que en Romanos, estamos en Romanos capítulo 6, a la mitad del capítulo 6. ¿Me sigue hasta ahí? Amén. Pero hasta aquí, todo lo que Pablo había dicho tenía que ver con lo que Dios ha hecho por nosotros. Estas son las primeras 3 exhortaciones que Pablo hace en este libro, en las cuales nos dice que tenemos que hacer algo. Bien, y aquí mezcla un poco la doctrina con la práctica. Bien. Esta es la tercera exhortación y está dirigida a la voluntad. Pablo nos exhorta para que no permitamos que el pecado reine. ¿Ok? Y el término que usa ahí significa controlar completamente. Literalmente, reinar. ¿Ok? Alguien reina cuando tiene autoridad, potestad, cuando es soberano. ¿Bien? El pecado antes reinaba en nosotros. Era nuestro amo. Vivíamos para pecar. Ese era nuestro estilo de vida. Pero ahora somos llamados a no permitir que el pecado reine en nosotros. ¿Sabe? Para que un pecado pueda controlar a usted, debe empezar en su mente y después debe controlar su voluntad. ¿Ok? Su voluntad. Eso está en Filipenses 2, 12 al 13. Y son los miembros de nuestro cuerpo, son la sede desde donde el pecado opera en la vida del creyente. Pero debido a que el reino del pecado ha sido roto por el poder transformador de la gracia de Dios en Cristo, todos los intentos del pecado por controlar, por retomar ese control y ese dominio sobre nosotros pueden ser vencidos. ¿Bien? Por la gracia de Dios, los cristianos ahora somos capaces de no pecar. No por tu fuerza, sino porque Cristo habita en ti por la fe. El Espíritu Santo está en ti. ¿Bien? El pecado no tiene poder, no tiene autoridad para controlar a un creyente. ¿Me estás escuchando? A menos que el creyente decida someterse y obedecer su deseo. ¿Qué significa? ¿Sabe? Tú antes vamos a decir, te lo voy a poner de esta manera a ver si es más sencillo. Antes trabajabas para una compañía y ahora cambiaste y trabajas en otra. Ahora tu nuevo jefe es este de acá. El antiguo no puede venir a decirte lo que tú tienes que hacer. ¿Por qué? Porque ya ese no es tu jefe. Ahora tu jefe es este otro. ¿Verdad? Ahora el punto es que antes tu padre espiritual era Satanás. Tú estabas en Adán y estabas identificado con él. Y el pecado era tu amo. Pero en Cristo, tu nuevo padre es Dios. Y tú eres libre de obedecer aquello. Ya no tienes por qué someterte a tu antiguo amo, porque ya no es tu Señor, no es tu amo. ¿Entendiste eso? Como lo dice el doctor John MacArthur, debido a que un creyente es una nueva criatura en Cristo, su alma inmortal está siempre fuera del alcance del pecado. La única cabeza de playa que aún queda donde el pecado puede atacar a un cristiano es en el cuerpo mortal. Un día este cuerpo será glorificado y siempre estará fuera del alcance del pecado. Pero mientras tanto, todavía es mortal, es decir, sujeto a la corrupción y a la muerte. Todavía tiene lujurias pecaminosas, porque el cerebro y los procesos de pensamiento son parte del cuerpo mortal. Y Satanás usa esas lujurias para atraer a la gente de Dios al pecado de cualquier manera que él pueda. ¿Bien? Y la segunda parte del verso 13 dice, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. No se me duerman, por favor, no se me distraigan. Ya estoy terminando. ¿Sabe? Para Pablo,
escúcheme bien, el secreto de la santificación radica en entregarle a Dios el control de todo nuestro ser. Nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. Nuestro cuerpo también. ¿Me escuchó? Dice que debemos presentar nuestro cuerpo. ¿Qué significa esto? Significa que usted y yo debemos poner nuestro cuerpo a disposición de, al servicio de. Antes nuestro cuerpo servía en el pecado. ¿Okay? Ese es el significado teológico. Ahora nuestros cuerpos deben servir a Dios. Nuestros miembros deben estar al servicio de Dios. Eso está en Romanos 6, 2 al 13. ¿Por qué? Porque en Cristo, si usted está en Cristo, su cuerpo ahora es templo del Espíritu. ¿Sabe eso? Y Él quiere usar su cuerpo para su gloria. 1 Corintios 6, 19 al 20, Filipenses 1, 20 al 21. Pablo dice en Romanos 12, 1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Qué son las misericordias de Dios? Todo lo que está en Romanos 1 al 11. ¿Bien? Todo lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Después dice que presentéis vuestros cuerpos ¿en qué? En sacrificio vivo. Así quiere Dios que tú todo día debes presentar tu cuerpo. Señor, este es tu cuerpo, tú lo compraste, te pertenece. Permite que este día mi cuerpo sea usado como un instrumento de justicia para tu gloria y no para el pecado. Amén. Un sacrificio vivo. Fíjense que no dice que tienes que matarte, ¿verdad? El sacrificio en el Antiguo Testamento había que degollarlo, había que matarlo, ¿verdad? Había que sacrificar. El sacrificio aquí es un sacrificio vivo, es un sacrificio como santo y es un sacrificio como agradable a Dios. Dice, fíjense, que ese es vuestro ¿qué? Oh, ¿sabes? Nosotros decimos, yo voy al culto. No, tú no vas al culto, tú eres el culto. Tu vida es un culto a Dios o tu vida es una ofensa a Dios. ¿Me escuchaste? Tu estilo de vida es un culto a Dios día a día. La manera en que tú vives puede ser un culto a Dios cuando tú honras a Dios con tus pensamientos, con tus deseos y con tu voluntad y aún con tu cuerpo. Ese es el culto. Bien. Y esto debe hacerse como una expresión, ya voy a terminar, hermano, deliberada de nuestra nueva identidad en Cristo. O sea, lo que Dios quiere es que usted y yo rindamos nuestra vida a Él y le entreguemos por completo nuestras vidas a Él, ¿verdad? No debemos usar nuestros cuerpos como instrumentos de injusticia, sino de justicia. En otras palabras, mire, para que entienda facilito, ¿sabe? Antes, no se distraigan, por favor, no se preocupen, atiéndanme a mí. Antes, las manos las usábamos ¿para qué? A veces para robar, a veces para lastimar, ¿cierto? Pero ahora en Cristo, Dios quiere que usted use sus manos para trabajar, para ayudar, para bendecir y para proveer para los que no tienen. ¿Ven? Antes nuestra boca, nuestro labio era usado para mentir, para difamar, para herir. Muy fácil, ¿verdad? Ahora Dios quiere que usted y yo usemos nuestras bocas para edificar, para bendecir. ¿Se da cuenta? Es sencillo. Hay un coro infantil que dice, cuidado tus ojitos lo que ven, cuidado tus manitos lo que tocan. ¿Sabes? Eso no es para los niños nada más, eso es para los adultos también. Bien. Dios quiere que utilicemos nuestro cuerpo como instrumento de justicia. ¿Por qué? Voy a terminar. Verso 14. Y estas son unas palabras de triunfo del cristiano. Yo sé que está loco por eso. Yo también ya tengo hambre. No se preocupe. Ya voy a terminar con esto. Pero es que esto, ¿sabe? Este es el clímax de este pasaje. Y es un grito de victoria. A usted y a mí me parece que a veces el pecado nos está ganando. Pero ¿sabe qué? No. En Cristo está la victoria, dice Pablo en el verso 14. Porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¡Wow! ¿Sabe? La ley no puede romper la pena del pecado. No tiene poder para hacerlo. Solo puede definirlo y condenarlo. Es lo que hace la ley. El cristiano ya no está bajo la condenación de la ley de Dios, sino que está bajo el poder redentor de la gracia de Dios. En Cristo. La palabra traducida 2 veces bajo, ahí,
Viene del término griego hupo, que significa controlado por o en sujeción en sujeción a, ¿ok? Y lo que está diciendo el apóstol ahí es que los cristianos estamos bajo el poder o bajo el control de la gracia de Dios. Ahí está el secreto de la vida cristiana. Es rendirnos a Él, en humillarnos ante Él, en someternos a Él y en pedir a Él que Él nos dé victoria sobre el pecado. ¿Ok? Como dice el comentario judío del Nuevo Testamento, ¿en qué sentido los creyentes están sujetos a la gracia? Dice el comentario judío. Esto es un comentario judío. Ustedes saben, los judíos obviamente son judíos mesiánicos. En el sentido de que ha aceptado el yugo de Yeshua, de Jesús, que es fácil y ligero. Dice Mateo 11, 28 y 30. Y estar bajo la gracia es una sujeción que, debido a la naturaleza de la gracia en sí misma, no tiene las características opresivas habituales de la sujeción. O sea, Jesús dijo, lleven mi yugo sobre ustedes, porque mi yugo es ligero y liviana mi carga. Cristo, estamos identificados con Cristo, ¿verdad? Y es el poder transformador de la gracia de Dios la que nos llama y nos permite vivir para la gloria de Dios. Tenemos que rendir nuestras vidas a Él, entregarle por completo nuestras vidas a Él, realmente reconociendo que Él es el Salvador y el Señor de nuestras vidas. Y de esa manera podremos vivir para su gloria. Te invito a orar. Amado Dios, te damos gracias. Gracias porque tu palabra, Señor, es viva y eficaz. Y gracias porque en ella, Señor, tú nos enseñas la verdad. Y pedimos que nos santifiques en tu verdad, Señor, tu palabra. Y que a través de ella tú nos cambies para tu gloria. Y nos permitas vivir de una manera, Señor, en que tú seas honrado, en que tú seas glorificado. Y en que nosotros podamos someternos, Señor, a tu señorío, reconociendo que solamente en ti hay salvación y vida eterna, Señor. Pedimos perdón por nuestros pecados y por las veces que te hemos fallado. Y te rogamos, Señor, que de hoy en adelante podamos vivir honrándote en todo cuanto hacemos y decimos, Señor. Que los dichos de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón sea grato delante de ti, oh Jehová, Señor nuestro. Y gracias, Señor, por todo lo que tú haces en Cristo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.